Buenos días a todos. Comenzamos nuestra jornada, tal como nos ha anunciado Maribel, nuestra presidenta, y contamos con la presencia de don Jaume González Calvet. Tiene un currículum muy amplio que, bueno, si yo tuviera que leérmelo no tendríamos jornada para hacer, tendríamos una semana entera. Así que, con su permiso, que ya se lo he pedido, voy a resumirlo porque, bueno, es impresionante. Él es magistrado juez titular del Juzgado Social número 30, especial de ejecuciones de Barcelona, actualmente en comisión de servicios en la Sala Social del TSJ de Cataluña, conferenciante esporádico y autor de publicaciones jurídicas especializadas. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y diplomado en Derecho Civil Catalán por la Universidad Oberta de Cataluña. También, como experiencia profesional, ha sido funcionario interino del Cuerpo Superior de la Generalitat de Cataluña. Ha ejercido la abogacía durante 15 años. Es magistrado de lo social desde enero del 2001. Dentro de su experiencia docente, que también la tiene, ha sido profesor asociado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y tiene colaboraciones académicas puntuales. Múltiples conferencias en ponencias escritas, publicaciones jurídicas, artículos en revistas jurídicas especializadas y libros. Y contamos con la suerte de tener en todos los maletines, tenéis un libro de Jaume, que ha sido tan amable de cedernos, ¿vale? Bueno, el último libro, Las medidas cautelares en la jurisdicción social, editorial Jurídica Sepin en Madrid del 2022. Y sin más, porque ya veis que es muy amplio, le cedo la palabra y comenzamos con la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decir que es un placer poder compartir estas jornadas con todos ustedes. En segundo lugar, quiero agradecer al Colegio de Graduados Sociales de Huelva que haya contado conmigo para esta ponencia de temáticas que para mí tienen gran interés y pienso que pueden tener interés, sí que ya lo digo ahora, tendrán interés para las personas, los operadores jurídicos que se ponen la toga, es decir, que habitualmente acuden a los tribunales, interponen demandas, interponen recursos, celebran juicios, etcétera. Quiero decir que será una ponencia fundamentalmente de derecho procesal, siempre desde una perspectiva rigurosamente práctica y ya lo verán, ya lo verán. No puedo dejar de decir que estoy también muy contento de que el Colegio de Graduados Sociales de Huelva haya distribuido mi última monografía sobre medidas cautelares. Es una monografía que empecé a escribir después de años de ejercer en la jurisdicción y a acordar medidas cautelares. Empecé a escribir en la pandemia, cuando nos encerraron en casa y no sabíamos qué hacer. Un momento crítico en donde las medidas cautelares de los tribunales florecieron como nunca. Pues bien, durante estos meses, que luego se alargó el trabajo pues 1 año y medio, pues pude hacer el libro de medidas cautelares y ya les digo una cosa, estoy súper contento de que se haya distribuido, naturalmente que renuncio a todos mis derechos de autores, porque aquí de lo que se trata es de difundir el conocimiento sobre un nivel de tutela judicial que en la jurisdicción social tenemos absolutamente olvidado y que creo que hay que reivindicar, porque los tiempos han cambiado. Porque la Ley de Procedimiento Laboral tenía 3 artículos de medidas cautelares y la Ley de la Jurisdicción Social, que está vigente desde hace 10 años, tiene 14 artículos. Y, por tanto, ya toca empezar a utilizar un mecanismo de tutela judicial que algún gran autor procesalista ha definido como tercer nivel de tutela judicial, que integra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Y, por tanto, no puedo evitar pues decirlo públicamente, que estoy encantadísimo de que se haya podido difundir esta obra. Y es una obra que no hay que leerla por las noches, aquello antes de ir a dormir, sino que es una obra, es un libro de consulta. Es decir, en el momento que se nos aparezca cualquier problemática sobre medidas cautelares, pues está muy bien estructurada, muy sistematizada, se va al capítulo correspondiente, se consulta. Hay poca jurisprudencia en medidas cautelares, en fin, y se resuelve la duda que de esto. Es un libro pensado también para la praxis de los graduados, de los abogados, y también para los jueces, porque también incorporo modelos de resoluciones judiciales, que no sea que por la pereza
perdón, a lo mejor una palabra excesivamente fuerte, pero que no sea por el trabajo que nos va a dar dictar un auto acordando medidas cautelares, que no sea que no la acordemos. Pues oiga usted, ya tiene aquí un modelito, lo copia y la podrá acordar si realmente es necesario acordarla, porque otras muchas veces no son necesarias. Yo sí que puedo decir que durante mis años en la jurisdicción, en la instancia, he adoptado en el proceso declarativo y en el proceso ejecutivo cantidad de medidas cautelares y creo en ellas y he aprendido mucho utilizándolas. Y por tanto les invito a ustedes que la utilicen también. Insisto, y es un nivel de tutela judicial que en social nos parece quién sabe qué, y en otras jurisdicciones la tienen clarísima. En penal nadie duda de las medidas cautelares, nadie duda de la prisión provisional. Y si en el contencioso administrativo nadie duda de la suspensión del acto administrativo, todo el mundo lo pide. Y estos son medidas cautelares, y resulta que en social tenemos 14 artículos en la ley que no utilizamos nunca. Y cuando se la piden a un juez, y lo digo por experiencia de compañeros míos de Barcelona, lo que hace en lugar de acordar o de negar la medida cautelar, lo que hace es adelantar el juicio. Maldita sea la gracia, esto no es. Bueno, no he venido a hablar de medidas cautelares, he venido a hablar de ejecución. Y entonces ya presento el tema. A ver, de ejecución, también en SEPIN tenemos una monografía, no vengo a vender libros, pero en ejecución hay multitud de problemáticas procesales. También la ponencia es de derecho procesal, multitud de problemáticas procesales que muchas veces no sabemos cómo lo tenemos que resolver. Entonces, bueno, me he limitado a coger cinco temas concretos que pienso que pueden tener bastante interés para los operadores jurídicos, para el que se pone la toga, ¿vale?, cuando tiene una ejecución. Tenemos un problema laboral, y lo digo antes de empezar la ponencia, de ejecución. El problema que tenemos en laboral es que la ejecución es de oficio. Es decir, basta con pedir la ejecución que luego ésta se desarrolla ya de oficio por parte del órgano ejecutor. Con lo cual, el profesional no se tiene que preocupar de nada. Y luego tenemos una ventaja que no tienen en derecho civil, y es que tenemos un colchón. Cuando la ejecución falla, fracasa, no se cobra del deudor, hay un colchón que se llama Fondo de Garantía Salarial. ¿Y esto qué hace? Hace que el conocimiento de las normas de ejecución sean mínimas. Y sí que es verdad, y bueno, he estado 10 años en un órgano ejecutor, que no hacemos nada más. Saben que en España hay 4 juzgados especiales de ejecuciones, 3 están en Barcelona y 1 está en Valencia. No hacemos nada más que eso y te das cuenta que muchas veces si la parte contribuyera en algo, en dar información, dar propuestas, hacer propuestas, etcétera, te das cuenta que las ejecuciones acabarían mejor de lo que acaban muchas veces, que son en insolvencia. Y la insolvencia ya sabemos lo que quiere decir, paga el Fondo de Garantía Salarial. Lo que pasa es que el Fondo de Garantía Salarial no lo paga todo, paga con limitaciones. Y a lo mejor tenemos una ejecutoria de 50.000 euros y el trabajador acaba cobrando 15. Y aquí está el problema. Entonces, bueno, voy a abordar 4 temáticas de ejecución que espero que sean de utilidad. Y ya digo, son teóricas porque están en la ley y las vamos a explicar de una perspectiva teórica, pero tienen una trascendencia práctica importante, muy importante. La primera, el primer tema, la cuantificación del principal ejecutivo. Es decir, en la demanda de ejecución, porque la solicitud de ejecución es una demanda de ejecución, nuestra ley quiere ser informal y le llama solicitud de ejecución. Pero luego a la hora de describir la solicitud de ejecución, literalmente calca, la demanda de ejecución civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con lo cual, conclusión, es una demanda de ejecución que tiene que reunir unos requisitos y unas formalidades. ¿Vale? Pues bueno, el primer problema que nos encontramos es que empezamos cuantificando erróneamente la cantidad respecto de la cual interesamos la ejecución, el principal ejecutivo. Hablaremos de ello. El segundo tema, la ejecución dineraria de las administraciones públicas. Bueno, pues creo que ya se ha ido el alcalde. Vamos a explicar cuando las administraciones públicas son condenadas y no cumplen, ¿qué hay que hacer? Seguimos con los esquemas del artículo 285 de la Ley de Procedimiento Laboral, que al juez no le daba instrumentos jurídicos para hacer cumplir las resoluciones judiciales en la jurisdicción social. No le daba instrumentos para hacerlas cumplir frente a las administraciones públicas. Pues bien, el legislador en 2011 nos redacta un precepto que es heredero del 285, es el actual 287,
que ya verán ustedes que nos da un montón de herramientas jurídicas para que las resoluciones judiciales también las cumplan las administraciones públicas. Y bueno, cuando hablo de administraciones públicas y estoy mirando aquí a los invitados, estoy hablando también del SEPE, estoy hablando también del INS, estoy hablando de tesorería, estoy hablando del Fondo de Garantía Salarial, estoy hablando de salarios del Estado, etcétera, que a veces se producen unos retardos injustificados y hay manera para cortar esto. Y lo voy a explicar. Un tercer punto es el de responsabilidades del tercero interviniente. Esta también es un tema gravísimo. Resulta que acuerdas el embargo de una cuenta bancaria y resulta que la entidad bancaria no te hace caso, reintegra todos los dineros al deudor y no recaudas nada para la ejecución. Y aquí no pasa nada. Pues esto no es así. Esto no es así. Y les explicaré de qué manera hacemos acabar esta cosa pues, en varias comunidades autónomas. Empezamos en Cataluña, pero hoy en día me consta que en Canarias y en Asturias ya lo han asumido los DSJs. Veremos que esto no es así. Que al tercero que se le impone una obligación que no cumple, acaba pagando él. Y a un banco que se le embarga una cuenta bancaria de un cliente que no hace efectivo el reintegro al órgano ejecutor, pues acaba pagando el banco. Y vamos a explicar de qué manera funciona esto. El cuarto tema es otro mecanismo también para cobrar cuando no cobras de ninguna manera. No sé si se han encontrado ustedes, estás ejecutando una empresa, resulta que la empresa está funcionando, embargas cuentas y no hay nada en las cuentas. Es decir, la empresa funciona pero no se recauda nada. Trabajan en negro, en paralelo, a nombre de otro, etcétera. ¿Qué se puede hacer? Pues hablaremos de la intervención judicial y de la administración judicial. Es otro mecanismo, el 256 de nuestra ley, un precepto avanzadísimo que ha sido referente para redactar la ley de enjuiciamiento civil. Y finalmente, bueno, hablaremos de otro tema que también produce mucha confusión entre los profesionales y, bueno, si la intervención mía sirve para aclarar algo, pues bienvenido, y es el tema de las clases de interés procesal. Aquí nos hacemos un lío y conviene distinguir, en fin, las diferentes clases de intereses procesales y, sobre todo, distinguir los intereses procesales de los intereses moratorios. De lo cual voy a hablar ahora en primer lugar. Y ya, sin más demora, abordo ya el tema de la cuantificación del principal ejecutivo. A ver, demanda típica de cantidad, reclamo contra la empresa 1.000 euros, más el 10% de interés por mora, y la sentencia nos estima la demanda y condena a pagar 1.000 euros más el 10% de interés por mora, textualmente, el fallo de la sentencia. Y ejecutamos. Pregunta, ¿por cuánto tenemos que ejecutar? ¿Cuál es el principal ejecutivo? Y es importante fijar el principal ejecutivo porque a partir de la fijación del principal ejecutivo se devengarán los intereses procesales, que es otro tipo de interés, que se devenga a partir del título ejecutivo. Pues el principal ejecutivo no son 1.000 euros. Si la condena es 1.000 más el 10%, el principal ejecutivo tienen que pedir la ejecución por 1.100 euros. ¿Qué pasa si en lugar de un año han pasado 2 años? Pues que ya no es, si es 1.000 euros más el 10% durante 2 años, son 200 euros. Esto hay que concretarlo, y así lo dice el artículo 99 y también el artículo 87. Esto hay que concretarlo en el acto del juicio. Ya sé que muchos compañeros míos, jueces, reaccionan de mala manera. Oiga, señoría, aquí pido 1.000 euros más el 10%, que a día de hoy, desde que se devengó el salario hasta el día de hoy, este 10% suponen 300 euros. Bueno. Póngame, hoy en día que se graban todos los juicios no hay problema, 300 euros de interés moratorio. ¿Qué quiere decir? Que la condena tendrá que ser de 1.300 euros. Y este es nuestro principal. Y será este principal ejecutivo el que devengará intereses procesales. Bueno, pues muchas veces nos encontramos que te piden la ejecución por 1.000 euros y dicen más el 10% que confunden con el interés procesal, que es otra cosa. Con el 10% de interés procesal provisional, del cual también voy a hablar. Entonces, bueno, hay que delimitar esto y hay que tenerlo muy claro. El principal ejecutivo suele ser una cantidad que es diferente al principal de la demanda, porque el principal ejecutivo tiene que incorporar el interés moratorio, que se ha devengado hasta el momento de la sentencia, y al cual hay que concretarle al juez en el acto del juicio a cuánto asciende este interés moratorio.
Y si van al artículo 87 verán que el legislador lo preveyó. Y además hay otro precepto que es el 99, que prohíbe la reserva de liquidación. ¿Alguien ha entendido esto, lo que significa la prohibición de reserva de liquidación? La idea es que en ejecución no se liquidan los intereses moratorios. En ejecución sale la cantidad de la ejecutoria, de la sentencia, sale ya establecida, fijada. Y entonces esto es lo que hay que procurar. Y incorporar en el principal ejecutivo, incorporar el interés moratorio y el principal de la demanda. Bueno, he resumido bastante el tema, voy a las conclusiones de este punto. El principal de la demanda ejecutiva puede ser distinto al reconocido en la sentencia. El principal ejecutivo devengará intereses desde que se constituya el título ejecutivo. Entonces me dirán ustedes, oiga, pero aquí se producirá interés del interés y esto está prohibido por la ley. No, 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 no. Este fenómeno, el anatocismo, que se llama técnicamente, el interés del interés, está legalmente contemplado para este supuesto concreto. La jurisprudencia unánimemente ha dicho que el interés moratorio, cuando se tiene que ejecutar, genera nuevo interés, que ya no es moratorio, es procesal. Y entonces hay que hacerlo así. Por tanto, evidentemente que se generará interés del interés, se generará anatocismo, pero legal, que admite, insisto, de forma unánime la jurisprudencia. Y luego otra cosa, la orden general de ejecución se tiene que despachar no solamente por el principal ejecutivo, y aquí es donde hay las confusiones normalmente del profesional, sino también por unas cantidades provisionales, que son los intereses procesales provisionales y las costas provisionales. Cuando se despacha la ejecución, el legislador prevé que habrá gastos y que además se tardará un tiempo en cobrar. Y entonces se dice, bueno, si hay que embargar, no embargamos solamente por el principal ejecutivo, embargamos por los gastos que seguramente van a existir en la ejecución y por los intereses que probablemente se van a devengar. Lo que pasa es que son provisionales. Y entonces la ley, el artículo 251, la ley prevé pues, bueno, unos parámetros. ¿Cuánto tenemos que despachar por intereses provisionales? Pues los intereses que se devengaría durante un año. Los intereses legales que se devengarían durante un año. ¿Esto hoy en día qué supone? Esto supone el 5%. Habitualmente, yo no sé lo que hacen los juzgados de Huelva cuando ejecutan, nosotros en Barcelona siempre, históricamente, despachamos el interés procesal provisional con la orden general de ejecución por el 10%. En rigor tendría que ser el 5%, porque si el interés legal del dinero está en el 3% más el 2%, es el 5%. Pero, ya digo, despachamos el 10%. Es un interés provisional, no tiene más relevancia. ¿Por qué no tiene más relevancia? Porque realmente el deudor acabará pagando los intereses procesales que se establezca en la liquidación, al final de la ejecución. Cuando se ha cobrado el principal, el letrado de la Administración de Justicia tiene que entrar a liquidar los intereses. Y la cifra que regirá, que contará y que habrá que pagar es esa, no la de la orden general de ejecución que hemos establecido provisionalmente. Y en cuanto a las costas, el legislador también da un parámetro, el 10% del principal. Pero en realidad las costas serán las que tase el letrado de la Administración de Justicia. Quiero decir con esto que son cantidades que habitualmente las partes no te cuestionan nunca porque saben que son provisionales. Sí que es verdad que la afectación de su patrimonio incide, porque es el 10% más el 10%, pero luego a la hora de pagar será la que diga el letrado de la Administración de Justicia a partir de los parámetros legales. Bueno, esto en cuanto a la orden, a la cuantificación de la orden general de ejecución. Distingamos los diferentes conceptos de interés y incorporemos al principal ejecutivo los intereses moratorios que tienen que estar cuantificados en la sentencia. Muchos, y aquí muchos compañeros de mi profesión, piensan que, y no lo hacen, esto en Barcelona yo recuerdo de 35 juzgados lo hacía uno, cuantificaba el interés moratorio, uno lo hacía, los demás lo dejaban abierto, pensando que hay un trámite de liquidación de intereses. Y el trámite de liquidación de intereses está pensado y regulado en la ley reguladora de la jurisdicción para la ejecución, no en el proceso declarativo.
Lo que pasa, también tengo que decir, y tengo aquí una letrada del Gabinete del Tribunal Supremo, tengo que decir que hay un montón de sentencias del Tribunal Supremo que cuando reconocen en sentencias, reconocen intereses moratorios, pues de alguna manera dejan claro que no se han cuantificado y que se deberán cuantificar en el mismo procedimiento declarativo. Con lo cual la jurisprudencia en realidad está contemplando un mecanismo de liquidación, de fijación de la deuda en concepto de interés moratorio, que si hay que ejecutar habrá que incorporar al principal. Bueno, cambio de tema y vamos al segundo tema, a la ejecución frente a las administraciones públicas. La idea inicial es la siguiente. Antes de 2011, el juez social, yo no digo de otras jurisdicciones, el juez social en realidad no tenía mecanismos para hacer cumplir a las administraciones públicas condenadas en pleitos laborales, para hacerlas cumplir por los fallos de la sentencia, o los recursos que tenía eran realmente mecanismos poco contundentes y poco efectivos, de manera que la Administración cumplía las condenas cuando quería y cómo quería. A partir de 2011 se cambia el panorama. Tengo que decir una cosa, se incorporan los mecanismos ejecutivos de la jurisdicción contencioso administrativa, se hace una importación de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa y se nos dota de los mismos mecanismos que a los jueces contenciosos administrativos, que naturalmente, si algo ejecutan, es siempre frente a las administraciones públicas. Y entonces la verdad, y lo verán ustedes ahora, la verdad es que se nos dota de un régimen jurídico, de un conjunto de herramientas jurídicas que, bueno, lo digo lo que pasa en la provincia de Barcelona, salarios del Estado. El Estado en pagar salarios a lo mejor estaba 1 año y medio, 2 años y medio. Cuando empezamos a requerir los 3 juzgados de ejecuciones, pues los pagos a la delegada y al delegado de Gobierno de Cataluña para que pagara aquello y a advertirle que le íbamos a imponer multa coercitiva al delegado de Gobierno de Cataluña, entonces resulta que hoy en día, cuando se pide la ejecución de unas sentencias de salarios del Estado, han aprendido que hay que pagar rápido y pagan rápido. Y lo mismo podría decir del Fondo de Garantía Salarial y podría decir del INS y la Tesorería, que ejecuciones frente a estos entes públicos, la verdad, que tenemos cada día y tenemos bastantes. Es la verdad, bueno, hay muchas sentencias de condena de estas entidades y siempre, por la razón que sea, se retrasa. Bueno, pues que se sepa que no tenemos por qué ser sufridores y tenemos que aguantar que paguen cuando quieran. Y ahora voy a explicar, la ley lo regula con mucha meticulosidad y entonces es cuestión de saberlo. Primero, plazo de espera. A ver, estamos frente a la administración pública, una administración que para hacer pago tiene que firmar un interventor, hay toda una cadena decisoria para hacer un vulgar pago. Entonces, el legislador con buen criterio le da un plazo razonable y dice las sentencias frente a entes públicos deberán llevarse a efecto en el plazo de 2 meses. Es decir, yo recuerdo en el juzgado, hace años me habían entrado ejecuciones, condenaba al Fogasa en una demanda directa contra el Fogasa y al día siguiente de notificar la sentencia me entraba a la demanda ejecutiva. Hombre, esto no. El Fondo de Garantía Salarial tiene 2 meses para pagar, sin intereses ni costas. El Fondo de Garantía Salarial, el INS, la Tesorería y el SEPE y todos. Y un ayuntamiento también. Por tanto, ojo, tienen 2 meses. Cierto es que determinadas condenas la sentencia puede establecer un plazo inferior. Segundo tema, solicitud de ejecución. Pues bueno, si pasan los 2 meses y la administración pública se hace el longuis, pues habrá que presentar la solicitud de ejecución. Que aunque el legislador, y yo creo que esto nos ha hecho mucho daño a los profesionales, permita solicitar la ejecución incluso con una comparecencia en el juzgado y una manifestación verbal del abogado o el graduado o el mismo interesado, aunque nos permita hacer esto, si nos vamos al artículo 239, veremos que realmente nos están pidiendo un escrito de ejecución bien hecho, con todos los requisitos, concretando la tutela judicial que se interesa, que esto es muy importante. Si estás pidiendo una ejecución dineraria, hay que concretar el dinero que pides que se ejecute, hay que concretar el principal. Y lo digo, hay que concretar el principal, claro, si te lo piden sin concretar el principal, los juzgados, que somos muy intuitivos de lo social, despachamos igualmente, pero hay que concretar el principal.
Bueno, la mitad de las demandas que están entrando en mi juzgado no me concretan el principal. Pues malamente, muy mal, ¿no? Bueno, solicitud de ejecución, escrito bien hecho, tal y cual, en plazo, transcurridos los 2 meses y concretando la petición que se pretende. Paso siguiente, esto no lo dice la ley y como no lo dice la ley, los órganos jurisdiccionales muchas veces lo hacemos mal. Bueno, si te piden la ejecución, ¿hay que despachar o hay que denegar la ejecución? Esto es lo que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil. Claro, si nos vamos al 287 veremos que no habla de que hay que despachar orden general de ejecución, pero que es que la ejecución, porque así lo dice la Constitución española, se inicia con la orden del juez o tribunal de ejecutar. Y esto es una orden general de ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? Que la orden de ejecutar la tiene que dar, si es un juzgado, el juez, si es un tribunal, la sala. Y es por auto, en forma de auto, y concretando la tutela ejecutiva que se ha interesado, concretándola. No está en el 287, tampoco está en el 239 de nuestra ley, pero está en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es ley supletoria, y en esto sí que es supletoria. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y por qué nos dices esto? Hombre, porque he visto requerir a un ayuntamiento que pague por diligencia de ordenación. Y esto no es. O he visto requerir a una administración que pague por providencia. Y esto está muy mal hecho, por providencia del juez. Hay que dictar un auto y diciendo hasta dónde llega la ejecución, cuantificando y haciendo las advertencias que ahora comentaremos. Por tanto, hay que despachar por auto orden general de ejecución y la orden general de ejecución, si es cuantitativa, pues tendrá que decir por qué principal ejecutivo se está despachando, más luego intereses y costas. Y en la misma orden general de ejecución hay que hacer requerimiento, porque esto sí que lo dice el artículo 287, hay que requerirle a la Administración por un nuevo plazo de 1 mes, le volvemos a dar otro plazo, ya llevaremos 3, de 1 mes para que pague. Hay que hacer este requerimiento. Y luego dice, hay un precepto, y he aquí a partir de este precepto que mantengo la tesis de que se abre un incidente ejecutivo, que dice, bueno, dice literalmente la ley, mientras no conste la total ejecución de la sentencia, el órgano judicial de oficio o a instancia de parte adoptará cuantas medidas sean adecuadas para promoverla y activarla, aplicándose supletoriamente la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Es decir, se le encomienda al órgano ejecutor de que no pare en su actividad hasta que el ejecutante haya cobrado. ¿Y eso qué significa? Y luego sigue en el apartado 4 del 287, dice, emplazando a comparecencia ante el órgano jurisdiccional las veces que haga falta, a fin y efecto de examinar las causas que impiden a la Administración pagar. Pues ¿eso qué quiere decir? Que en la orden general de ejecución, y esto es lo que finalmente hacemos en ejecuciones, es requerimos por 1 mes que pague y señalamos a comparecencia. Pasado el periodo de requerimiento de 1 mes, citamos a comparecencia, a fin y efecto de ¿qué? De verificar si se ha pagado o no. Porque el órgano ejecutor ya no puede soltar la ejecución hasta que se haya cumplido. Este es el mandato que nos da el legislador y es lo que tenemos que hacer. Y entonces, manera, señalar comparecencia. Y yo, bueno, a veces he tenido ejecuciones frente a administraciones públicas que he tenido que hacer 3 y 4 comparecencias y no paramos. Y ya les digo, cuando me han dicho que ha cobrado este señor íntegramente todo lo que pretendía, intereses y costas, archivaré. Mientras tanto, no puedo archivar. O sea, y esto es lo que, a partir de esta previsión de la ley, sostengo de que en realidad se produce un incidente ejecutivo. Aquí hay una observación, y creo que en la sala no hay letrados de la Administración de Justicia. A veces en estas charlas, bueno, se los invita y vienen y tal, y ellos están muy al loro, porque saben que la ejecución suele descansar bastante en los juzgados, en los secretarios, a los cuales, por cierto, se les atribuye un montón de competencias ejecutivas. ¿Por qué digo esto? Porque en esta modalidad ejecutiva, es una modalidad ejecutiva, la del 287, frente a administraciones públicas, curiosamente, el legislador ha querido que todas las medidas ejecutivas que se acuerden frente a las administraciones públicas las acuerde el juez o las acuerde el tribunal, no el secretario. Si ustedes van al artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, verán que los embargos y otras medidas ejecutivas las acuerda el secretario judicial. En este caso no. Aquí es curioso,
Es curioso, bueno, supongo que tiene su sentido. Aquí ha querido que si hay embargos, si hay multas, si hay apremios pecuniarios, que luego, ahora los vamos a ver, los acuerde siempre el magistrado o la magistrada o el tribunal si está ejecutando una sala. ¿Vale? Esto, bueno, es una cosa que llama la atención. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ustedes saben que cuando se despacha la orden general de ejecución se dicta un decreto de medidas, que decimos, el del 551.3 de la LEC. Bueno, pues aquí no dictamos el decreto de medidas. No lo dictamos porque realmente las medidas las acuerda el magistrado. Y las acuerda de manera progresiva. Progresiva. Se va requiriendo, se va reiterando el requerimiento y poco a poco se van acordando diferentes medidas. Por ejemplo, si ejecutamos al Ayuntamiento de Huelva, pues yo no puedo multar al primer auto que dicte al señor alcalde por no pagar un crédito. Le podré multar a la tercera o a la cuarta, y de hecho lo hacemos, pero a la primera no. Es decir, se van adoptando medidas cada vez más compulsivas para que la Administración, hasta llegar al funcionario o autoridad que sea responsable del impago por parte de la Administración, porque al final en la Administración hay un responsable. Y de aquí, que les decía antes, que cuando ejecutábamos salarios del Estado, pues ¿a quién tenemos? ¿Quién es el máximo responsable de ordenar el pago? Pues el delegado, al menos allí, me imagino que en toda España, el delegado del Gobierno. El Fondo de Garantía Salarial, que saben que es un organismo más centralizado que la Guardia Civil. Saben que todos los pagos del Fondo de Garantía Salarial los ordena una autoridad, que es el secretario general del FOGASA, con sede en Madrid. Pues teníamos que requerir a esta señora, era una señora, para que pagara en el plazo de 15 días, si no le imponíamos una multa a ella. Pero esto no se puede hacer en el primer auto. Esto se hace una comparecencia, otra comparecencia, se reitera el requerimiento, se acuerdan intereses superiores, otra comparecencia, se imponen apremios pecuniarios contra la Administración Pública y la última, en donde ya se multa a la autoridad y al funcionario, que ya hemos identificado, o se embargan bienes patrimoniales de la Administración Pública no afectos a uso público. Es decir, de una administración, y lo digo también, no podemos pedir el embargo de cuentas bancarias del Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque se consideran que estos fondos están afectos al uso público y, por tanto, no son embargables. Pero sí que podemos embargar, no sé, un piso que un señor difunto ha testado a favor del Ayuntamiento y el Ayuntamiento lo ha adquirido en su patrimonio. Pues ese piso sí que lo podemos embargar, lo podemos sacar a subasta y podremos cobrar de él. Incoación de oficio del incidente ejecutivo, ya lo he comentado, y luego medidas ejecutivas, ya lo he dicho también, las acuerda el juez o las acuerda el tribunal, y entonces, bueno, hay que reiterar el requerimiento de pago. Podemos establecer como primera medida compulsiva incrementar los intereses procesales en un 2%, esto lo prevé el 287.4. Recuerdo que para los entes privados esta facultad, que no la pide nadie nunca, el otro día lo hablábamos con la letrada del juzgado y decíamos, es que no nos lo pide nunca. Una empresa que se retarda en el pago, nadie te pide nunca el recargo del 2%. Está en el 251. En el 287 está frente a la Administración Pública. Lo que pasa es que en este caso se puede acordar de oficio. Usted no me hace caso, de momento pagará un 2% más de intereses. Otra medida, apercibimiento y posterior imposición de apremios pecuniarios. Los apremios pecuniarios o las multas, entre comillas, a la entidad. Como paga el pueblo, tanto me da, dice la autoridad. Muy bien, paga el pueblo, pero la siguiente ya será una multa coercitiva, que ya será la autoridad política, el funcionario responsable. Y estas duelen más. Tengo que decir una cosa, en mi juzgado nunca he tenido que llegar a este extremo, pero también tengo que decir que conozco algún otro juzgado que ha llegado a este extremo. Y me decía una compañera, ya lo digo, de un juzgado de Lérida, allí, bueno, ejecutada, como en toda España, cada juzgado ejecuta sus sentencias, y me comentaba, pues mira, este alcalde no me hacía caso y al final le impuse unas multas, más de 3.000 euros que estoy ejecutando al señor alcalde, dice, con tan mala suerte que han venido elecciones y las ha perdido, y ya no es alcalde. Dice, ¿y ahora quién tengo que ejecutar? Pues al mismo que ejecutabas. Hay que ejecutar a la misma persona. Él era el responsable.
y, por tanto, tienes que continuar la ejecución. Sí que es verdad que la ley también nos introduce un elemento de moderación, y lo quiero decir. Si finalmente, después de adoptar estas medidas, acaba pagándose y acaba resolviéndose la ejecución, estas medidas se pueden alzar totalmente o parcialmente. Esto también lo contempla la ley. En definitiva, ya digo, y lo de los embargos ya lo he comentado, no se puede embargar a la administración así, pero sí que se pueden embargar determinados bienes patrimoniales. Y demostrar que el bien patrimonial está afecto al uso público, ha dicho la jurisprudencia, que es una carga que tiene el ejecutado, la administración ejecutada. ¿Estamos? Tiene que demostrar que realmente, no sé, le hemos embargado, no sé, un centro cívico como este, que está afecto al uso público. Pues esto no lo podríamos embargar y subastar. Pero ya he puesto otro ejemplo, un piso que una señora pues, ha testado a favor del ayuntamiento y se lo ha dado el ayuntamiento y el ayuntamiento lo tiene en patrimonio, bueno, lo tiene allí cerrado y tal, pues eso lo podemos sacar a subasta y lo podremos adjudicar y atender el crédito que estamos ejecutando. Y ya paso y voy al siguiente, no sé cómo voy de tiempo. Venga, este también es un tema, lo he comentado al principio, que tiene mucho interés y está bien darle divulgación, un poco lo que pretendemos. Responsabilidades del tercero interviniente en la ejecución social. Hablamos de tercero. ¿Qué es el tercero? Bueno, pues aquí hay una acepción negativa y una acepción positiva. Es tercero, desde un punto de vista de acepción negativa, quien no figura como parte. Claro, si eres parte, no eres tercero. Si no eres parte y tienes un interés, entonces puede ser un tercero. La acepción positiva, ¿cuál es? El tercero es quien alegue un derecho o un interés legítimo y personal que pudiera resultar afectado en la ejecución. Por tanto, para que haya tercero, es que no tenga la condición de parte y que tenga algún interés legítimo. Tengo que decir una cosa. Ayer que me estaba repasando estos apuntes para plantearlo digo, lo voy a comentar. Realmente esta es una regulación que está prevista para la ejecución, pero realmente es una regulación también que podemos aplicar al proceso declarativo. ¿Vale? El tercero, ¿qué derechos tiene? Derecho de intervención en condiciones de igualdad. Y esto lo establece el 240. Y el 240 es un precepto que está en el libro cuarto, en el libro de ejecuciones. Pero, insisto, yo lo he aplicado en procedimiento declarativo también, por analogía. El tercero, si tiene un interés legítimo en el pleito, lo tienes que escuchar. Y esto lo vi también cuando estudié lo de las medidas cautelares. A veces hay que pedir medidas cautelares que afectan a un tercero. Pues hay que escucharle. Hay que dejarle practicar prueba, hay que citarlo en audiencia. Y esto lo prevé el 240. Reconoce el derecho del tercero a intervenir en condiciones de igualdad con las partes en los actos que le afecten, no en el resto de actos, sino tan solo en aquellos que le afecten. Deben acreditar un derecho, un interés legítimo, naturalmente, y personal. A ver, en ejecución esto nos sucede muy a menudo, nos sucede que... Bueno, que hay que escuchar y que afectas. Una diapositiva rápida, que la planteo rápido, aunque haya mucha letra, la presento rápido. Tipología de terceros. Hay diferentes tipos de terceros. Personas obligadas a colaborar en la ejecución, artículo 75.2. Es el grupo de personas jurídicas o físicas ajenas a la ejecución a quien el órgano ejecutor impone obligaciones. Antes ponía el ejemplo de una entidad bancaria. Pues le imponemos la obligación de que retenga los saldos positivos del ejecutado. Este sería un tercero. Y de este voy a hablar, de este vamos a hablar especialmente. Hay otros terceros. Terceros que intervienen en favor de la efectividad de sus créditos o derechos. Bueno, es el típico caso de terceros que tienen anotada en el registro de la propiedad anotaciones posteriores a la anotación, a la inscripción del titular ejecutante y que sacas a subasta y tal. Claro, el que viene detrás tiene derecho a intervenir, porque no es lo mismo
que de la subasta y adjudicación del bien haya un sobrante que le permita cobrar él, a que no haya sobrante, a que se adjudique a precio de saldo y que no haya sobrante. Y tiene derecho a intervenir. Y, por ejemplo, en los convenios de liquidación que tenemos en ejecución, otro día hablaré del convenio de liquidación, pues estos terceros tienen derecho a que no se adjudique el bien por debajo de un precio que les impedirá a ellos cobrar. ¿Por qué? Porque tienen su derecho inscrito en el registro de la propiedad. Y por tanto tienen una expectativa de cobro, de garantía de cobro. Pues con este tercero también habrá que contar. Otro tercero, los de las tercerías, gente que ostenta derechos que se contraponen a los del ejecutante. Resulta que hemos embargado un bien, lo sacamos a subasta y viene un señor y dice, oiga, que yo soy el propietario y yo no soy el ejecutado. ¿Qué está haciendo usted? Claro. Aquí, bueno, hay una contraposición absoluta de intereses. Bueno, aquí ya saben ustedes que está regulado lo de las tercerías de mejor derecho y lo de las tercerías de dominio, que son dos cosas completamente diferentes. Bueno, pues ese tercero no es parte en la ejecución porque no es ni ejecutante ni es ejecutado, pero tiene derecho a que se le haga, a que se le escuche, tiene derecho a practicar prueba y tiene derecho, si hay una resolución que afecta a sus intereses, a interponer recurso devolutivo incluso. Recurso de reposición y luego recurso de suplicación. Y luego hay también otros terceros con los cuales hay que contar también en ejecución, que son los sindicatos de trabajadores, asociaciones de empresarios y representantes de los trabajadores. Bueno, no sé, a lo mejor hemos embargado para que cobre un señor en una empresa, hemos embargado maquinaria, la hemos embargado y ahora la vamos a sacar a subasta y la vamos a adjudicar. De manera que si dejamos a la empresa sin maquinaria, la empresa cierra y para que cobre un trabajador se quedan 15 trabajadores en la calle, porque cerramos la empresa. Pues que se sepa, y es una cosa que a veces veo, que los ejecutantes no entienden esto, es decir, oiga, que el juez aquí tiene que pensar también en la empresa y en la gente que sigue trabajando en la empresa. Y el legislador sí que lo ha previsto, y sí que lo ha contemplado, y sí que ha dicho que tenemos que escuchar a estas personas, a estos sindicatos, a estos comités de empresa, porque también está en juego su interés en la ejecución de una maquinaria de la empresa. Y no sea que para que cobre uno cerremos la empresa. Eso es inaceptable y el legislador lo contempla. Pues aquí tendríamos otra tipología de terceros. Y finalmente quiero hablar de unos terceros institucionales que son el FOGASA, entidades gestoras y servicios comunes. Aquí tengo que decir que al menos en la provincia de Barcelona no hemos avanzado nada, y es que el legislador previó que para la ejecución, cuando salen afectados Fondo de Garantía Salarial indirectamente o entidades gestoras, en función de que estemos ejecutando salarios o indemnizaciones que pagará si hay insolvencia el FOGASA, o estemos ejecutando prestaciones de seguridad social que tiene que pagar la empresa por una responsabilidad empresarial, y si no la paga tendrá que pagar Tesorería o el INS, en estos casos prevé el legislador que estos entes institucionales colaboren en determinados aspectos con la ejecución. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, ofreciendo locales para depositar bienes embargados, por ejemplo, ofreciendo interventores judiciales, ofreciendo peritos tasadores, etcétera, que asumen el coste y que luego lo pueden repercutir. Si se cobra, se repercute y se le reintegra el gasto. Bueno, en esto tengo que decir que ninguna de estas entidades, con el FOGASA hemos llegado a alguna entente para mejorar, en fin, las ejecuciones y tal, y ha colaborado, pero no hemos llegado a ese nivel de colaboración institucional. Pero que se sepa, yo no sé si en otra parte de España se ha conseguido algo al respecto. No digo que no, porque cada maestrillo tiene su librillo y seguramente, pues bueno, a veces hablas con compañeros jueces de otras provincias, otras regiones del país y te das cuenta que bueno, aunque no son, además de ejecuciones, hagan proceso declarativo, llevan las ejecuciones la mar de bien y la mar de ordenadas y a veces en algunos puntos mejor de lo que lo hacemos los que en teoría somos especialistas. Con lo cual tenemos que ser, pues eso, prudentes y moderados. Pero que en principio la colaboración institucional ya digo que no funciona. Bueno, vamos a hablar de responsabilidades de ese tercero. De ese tercero que le encomendamos una obligación. Oiga, mire, acudir... Perdona, Jaume, 5 minutitos tenemos. Vale, bueno.
Me he alargado demasiado, pero hubiera querido hacer los 5, acabaré el tercer punto y ya está. Si acaso, lo que sí, que me abriré a contestar las dudas y preguntas que pueda haber. Responsabilidades del tercero, y aquí es donde quería entrar. ¿Qué sucede cuando imponemos una obligación a un tercero y no la cumple? La primera reacción que tiene el órgano ejecutor es imposición de multa coercitiva. Un tercero podría ser un testigo que es llamado a juicio y no comparece de manera injustificada. Pues este señor tiene todas las de ganar para que se le imponga una multa. Otro supuesto, una entidad bancaria. Y de estos casos sí que hemos tenido y bastantes en Barcelona. Y bastantes. Embargas la cuenta, pides luego una certificación de saldos y resulta que el saldo que había en la cuenta ha sido reintegrado al deudor y no te han ingresado nada en el juzgado. Bueno, esto se comunica a la parte ejecutante y abrimos una pieza separada para imposición de una multa a la entidad bancaria porque ha pasado del órgano ejecutor. Y se le impone una multa porque no hay manera de justificarlo. Lo que pasa es que luego el artículo 75 prevé otro mecanismo resarcitorio, que es, y paso la diapositiva y ya acabaremos, acabaremos con esta de esto. Bueno, es la reclamación de responsabilidades por daño causado que sea evaluable económicamente. Esto es una reclamación de responsabilidad civil pura y dura. Primera pregunta, ¿y esto es competente el juzgado de lo social? Pues sí. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 75. Y en segundo lugar, porque ya lo ha dicho el Tribunal Supremo en una sentencia emblemática del año 2000. ¿Por qué? Porque es que lo prevé expresamente. Si se produjera un daño evaluable económicamente, el perjudicado podrá reclamar la oportuna indemnización ante el juzgado o tribunal que estuviere conociendo o hubiere conocido del asunto principal. ¿De qué manera? Con una demanda incidental por responsabilidad civil. ¿Ante qué órgano? Ante el órgano donde ha sucedido el hecho, ante el órgano donde se ha incumplido la obligación impuesta. Y luego el juez, ¿qué tendrá que hacer? Tramitar una pieza separada, celebrar una comparecencia, un juicio, con las garantías del juicio ordinario, del procedimiento ordinario, y dictar, no sentencia, porque aquí no se dicta sentencia, dictar un auto que tendrá las características de una sentencia con hechos probados y fundamentos jurídicos. Pues eso es una cosa. En la práctica, ¿qué ha supuesto esto? Pues entidades bancarias, y hablo de entidades que están en todo el país, Santander, BBV, La Caixa, etcétera, pasaban y se han hecho estas demandas incidentales, han prosperado porque no se justificaba que no hubieran cumplido la orden de retención y al final les hemos impuesto, han tenido que indemnizar al ejecutante por las cantidades que no ingresaron y sí, han puesto recurso de suplicación y tengo que decir que la Sala de Cataluña ha confirmado todos los autos de extensión de responsabilidad. Y quien dice esto dice depositarios que se hacen responsables de bienes embargados, luego los quieres ir a tasar y resulta, dicen, ha desaparecido. O como el caso este del año 2000 del Supremo, que era un caso de Gerona, que era un depositario que dijo que se le habían quemado los bienes y tal. Se le interpuso una demanda. La jueza o juez le condenó, el Tribunal Superior de Cataluña revocó la sentencia, el auto, diciendo que no era competente la jurisdicción social para declarar la responsabilidad civil y el Tribunal Supremo puso las cosas en su sitio y dijo, hombre, está en el artículo 75 que tiene que hacer la reclamación ante el mismo órgano judicial y, por tanto, es competente el juzgado de lo social. Bueno, con esto, ya hace de un tiempo acá, vemos que las entidades bancarias nos hacen caso y se cumple. Eso no ha sucedido solo en Cataluña, aquí les cito sentencias de Canarias, creo que también teníamos de Asturias, bueno, de varias comunidades autónomas, que esta responsabilidad civil se está aplicando y haciendo efectiva. Bueno, en definitiva, es una manera más de intentar que la ejecución pues acabe bien. Tenía 2 puntos más, pero aquí lo dejo. Si alguien quiere preguntar algo, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Jaume. Pasamos al turno de preguntas. Si algún compañero quiere realizar alguna pregunta, es su momento. ¿No? Bueno. ¿Quieres poner los 2 puntos resumidos? Bueno, sí. A ver,
Sí, pues vale, ya que no hay preguntas. El cuarto tema era de la intervención, y lo voy a decir muy resumidamente, intervención o administración judiciales. ¿Qué pasa? Embargamos una empresa, sigue trabajando la empresa, no hay cuentas corrientes con fondos, no hay nada a nombre de la empresa, resulta que el ejecutado no tiene nada, pero continúa trabajando. ¿Qué hacer? No sé si les ha pasado más de una vez. Bueno, en estos casos hay que pedir la administración o la intervención judicial del artículo 256. ¿Qué es el administrador o el interventor judicial? Son auxiliares del juez. Son personas técnicas, pueden ser graduados, pueden ser abogados, economistas, que ayudan al juez. ¿En qué consiste la intervención o la administración judicial? Consiste en fiscalizar. El interventor fiscaliza. Fiscalizar los ingresos, fiscalizar los pagos y hacer unas retenciones. Y el administrador, administra, lo cual es una medida de intervención patrimonial del ejecutado mucho más contundente. Mucho más contundente. ¿Por qué? Porque en realidad, yo lo que digo, lo digo con la boca pequeña porque ya no sé que no es lo mismo, es una expropiación temporal. Alguna vez he nombrado, a mí me gusta nombrar normalmente interventores, fiscalizadores, pero he nombrado un administrador judicial y el tema del administrador judicial, ¿saben en qué consiste? Primero en comunicar. Bueno, el auto tiene que ser un auto muy completo, donde se adjudica, bueno, se atribuye al administrador toda la serie de competencias que el juez estima necesarias. Pero el problema de la administración es que se inscribe en el registro mercantil, que queda cesado el administrador mercantil, de manera que es una expropiación temporal. El dueño, que gobierna la empresa mediante el administrador, que puede ser el mismo o puede ser otro, resulta que ya no manda en la empresa, que ahora quien manda es el auxiliar del juez. Y cuando lo he hecho realmente ha sido una medida súper contundente, porque claro, entonces lo controlas todo. Todos los trabajadores pasan a la orden del administrador judicial, los contables, las cuentas bancarias, accedes a todas las cuentas, a toda la contabilidad, a todo. Y dispones, ordenas pagos y autorizas ingresos. Y entonces es una medida radical. Yo la verdad que la he adoptado muy pocas veces, la he adoptado y he visto de una eficacia, es una expropiación temporal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de cobrar. Cierto es que el legislador ha previsto estas figuras también con la finalidad conservativa. Decir, bueno, pues aprovecho estos últimos meses para ir liquidando la empresa y tal y cual y no te pagaré la deuda. Pues bueno, el interventor o el administrador pueden tener la función de conservar, hacer que la empresa se mantenga, que no sea malamente liquidada. ¿Vale? ¿Con qué finalidad? De atender las deudas que tiene, que al fin y al cabo es esto lo que nos mueve. Problema que hay, y es un problema práctico, y paso al otro. No, ya ven que no paso diapositivas. Problema práctico, ¿quién paga esto? Porque es un profesional que tiene que cobrar de alguna parte. Hay tres mecanismos. Uno, que pague la comunidad autónoma. En Cataluña, cero. No podemos contar. Nos dicen que no hay dineros para esto. Segundo, que cada cantidad que se vaya ingresando a partir de la intervención o de la administración que se vaya ingresando en el juzgado sirva una parte para pagar a los trabajadores, para atender el principal, y la otra parte sirva para atender los honorarios del administrador o del interventor. Este es el mecanismo que hacemos. A medida que van cobrando los trabajadores, pues un 10, un 15% va cobrando el administrador, de manera que tenemos a profesionales trabajando que cobran. Esta es la mejor medida. Otra medida sería que las entidades gestoras, los entes públicos, lo que he comentado antes, pusieran un interventor, un administrador bajo su nómina y luego se resarcieran. Pero esta medida está en la ley, pero ya digo, no la aplicamos. Aplicamos la que he comentado anteriormente. A medida que se cobra el principal, vas pagando a los trabajadores y una parte sirve para pagar los honorarios. Y tengo que decir lo siguiente. A ver, esta medida, la intervención o la administración judicial, la acordamos ¿cuándo? Primer requisito, que la empresa funcione. Si la empresa no funciona y no tiene ingresos, aquí no hay nada que hacer. Y en segundo lugar, que la deuda tenga cierta entidad. Es decir, en una ejecución de 1.000 euros, pues yo no nombro un administrador judicial, ni en una de 2.000 ni en una de 3.000 euros. No, ¿por qué no? Ahora, a partir de 5, 6, 7.000 euros me empiezo a animar
a nombrar administrador judicial. Lo que pasa que entonces al administrador normalmente le adjudicas unos honorarios, en mi caso, eso sí que soy pionero, los honorarios que fijo son siempre en proporción a lo que ingrese. Claro, los profesionales que colaboran con nosotros, tengo que decir que normalmente cobran, a veces cobran más, a veces cobran y a veces no cobran. Pero lo que les digo, oye, que en aquella ejecución no hiciste nada y te llevaste 15.000 euros de honorarios y no hiciste casi nada. Pues mira, aquello por esto, que has trabajado gratis. Tienen que ser profesionales más o menos especializados y de la confianza del órgano jurisdiccional. Insisto, que la cantidad ejecutiva sea de cierta cuantía y luego que la empresa trabaje. Si la empresa está cerrada, el establecimiento está cerrado, aquí no hay nada que nombrar, porque no hay actividad y si no hay actividad no hay nada que nombrar. ¿Y comento lo otro? Sí. Bueno. Lo que pasa es que los intereses, lo resumo, no hablaré de todo, pero lo resumo. Ojo con los intereses, que confundimos el tema de intereses. Vuelvo al principio, distingamos los intereses moratorios que se meritan, que se lucran en el proceso declarativo hasta la constitución del título, que ya hemos dicho que son intereses que integran el principal ejecutivo, con los intereses procesales del 576, de la LEC. El 576, y lo digo en la diapositiva, que supongo que se podrá pasar a todos los asistentes, las diapositivas, al menos los artículos y algunas sentencias que las tengan. El 576 es un precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero que es de plena aplicación a la jurisdicción social, porque lo prevé el 576 y porque lo prevé nuestra ley procesal. Y, por tanto, lo que allí se establezca va a misa. Y, bueno, el interés procesal, ¿cuándo se devenga? Se devenga a partir de la constitución del título ejecutivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se liquide la deuda, hasta que se liquide el principal. ¿Vale? Y luego, bueno, lo que comentaba en este apartado, diferenciemos también los intereses provisionales, ese 10% que hablaba antes, que ponemos en la orden general de ejecución, son intereses provisionales, es una cuantía provisional, no tiene más relevancia, de los intereses que finalmente el secretario judicial acabará cuantificando en la liquidación de intereses. ¿Vale? Y luego la liquidación de intereses, que sepan, bueno, me hubiera gustado entretenerme en un tema, que es el tema de los intereses en las administraciones públicas. He hablado del 287 y las administraciones públicas, algunas tienen un interés especial más reducido. No todas, solamente las haciendas públicas. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia sobre las haciendas públicas? ¿Quién tiene la condición de hacienda pública? El Estado, las entidades gestoras de la Seguridad Social, Fogasa, etcétera, y las comunidades autónomas, y se acabó. Estos son las haciendas públicas, que tan solo pagan de interés procesal el interés legal del dinero, que es el 3%. En cambio, ayuntamientos, diputaciones provinciales, diputaciones forales y demás entes locales, estos no tienen, a los efectos de interés procesal, no tienen la condición de hacienda pública. No lo digo yo, lo ha dicho la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, ¿vale? Que sepamos que a veces tenemos derecho, cuando ejecutemos por el 287, si es el Ayuntamiento de Huelva, que sepamos que le podemos pedir el 2% de recargo. Y si se ha retrasado, otro 2%, que es el recargo penalizador. ¿Vale? En cambio, si estamos ejecutando a la Junta de Andalucía, entonces solamente podremos pedir el 3%, el interés legal del dinero, el interés procesal. Y bueno, he resumido las... Gracias por dejarme acabar la ponencia. Muchísimas gracias, Jaume. Desde el colegio queremos agradecerte la colaboración prestada, entregándote este recuerdito para que los tengas en tu despacho. Muchas gracias. Muchísimas gracias.